Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Támara y vamos a hablar sobre desinformación en el deporte juvenil, impacto social de la desinformación en el deporte y principios de la alfabetización. Hablamos un poco de la desinformación en el deporte juvenil. El impacto de las noticias falsas, la, la pseudociencia y los mitos en el ámbito deportivo no es inofensivo cuando afecta de manera directa a los jóvenes. Se transforma en un problema de salud pública, desarrollo integral y estabilidad emocional. El nuevo ecosistema digital del deporte. Para los jóvenes del siglo XXI, el deporte ya no se consume únicamente a través de la televisión tradicional o la práctica regulada en los clubes e instituciones locales. Su relación actual con la actividad física, el rendimiento atlético y la estética corporal está fuertemente mediada por los algoritmos de plataformas sociales dominantes como TikTok, Instagram y YouTube. Es un nuevo ecosistema. Los creadores de contenido, influencers, entrenadores, autodidactas y prescriptores de opinión sin acreditación a menudo desplazan las figuras de autoridad científica y profesional en el área de la salud, la nutrición, las ciencias, en el deporte, la inmediatez del diseño visual sumamente atractivo y la promesa comercial de resultados rápidos con el mínimo esfuerzo provocan la información errónea, se propaga a una velocidad significativa mayor de la evidencia científica variada. Aquí nosotros no le estamos dando el valor deseado o el valor que se merece a los estudios científicos, a las personas que estuvieron por tiempo dedicadas a distintas áreas deportivas, a verificar el rendimiento de los atletas, a identificar y mejorar sus condiciones físicas, ¿sí? Aquí solamente nos estamos dejando guiar por alguien que por lo menos vio algo, un ejercicio, algo y lo hizo, y es tendencia porque otros le dieron un like, otros lo siguen, entonces no es la idea. La idea es estar seguro de que cuando se vaya a hacer un trabajo a nivel deportivo, la persona que te esté haciendo el trabajo, que te esté explicando, esté preparada y tenga argumentos científicos para demostrarlo. Aquí hablamos un poco de la prevalencia. ¿Qué tipo de desinformación consumes más? Dice, mitos de entrenamiento, biobá, publicidad encubierta en suplementación y narrativas de odio e intolerancia. Entonces, los mitos en masiva de la prevalencia de formatos de video corto promueven rutinas extremas bajo el lema destructivo, no pain, no gain, sin dolor no hay ganancia. No sugieren métodos pseudocientíficos milagrosos para acelerar la quema de grasa o la ganancia de masa muscular sin una base fisiológica real. Entonces aquí donde hablamos, los estudios lo dicen. Una persona que esté capacitada y que esté estudiada para hablar de temas a nivel deportivo debe tener bases, y el base es el conocimiento. Por eso no nos podemos dejar llevar ni guiar de personas que aparecen en redes sociales hablando bonito, con diseño de sonrisa, con brague, con buena cámara, y aquí no tienen nada. La publicidad encubierta en suplementación. Existe una preocupante normalización del consumo de suplementos complejos, preentrenamiento altamente estimulantes, quemadores de grasa, proteínas, hiperconcentradas, incluso sustancias dopantes extremas como SAR o esteroides anabólicos, presentándolos de manera cotidiana e indispensable para cualquier aficionado amateur. Narrativas de odio e intolerancia. En el plano del deporte como espectáculo, los algoritmos de recomendación premian la polarización extrema. Las noticias falsas sobre las declaraciones polémicas de atletas, insultos inventados o teorías conspirativas arbitrales saturan el contenido diario, erosionan los valores de la deportividad. Esta narrativa se ha convertido en un problema y a nivel personal es más... los deportistas los siguen, o sea, los persiguen, están encima de ellos como que si salen o están en el parque o algo, pues identificar qué acto malo hacen, como si no fueran una persona de común y corriente. Estas narrativas las debemos eliminar. ¿Cómo las eliminamos nosotros? Entrando a sitios donde en realidad nos informen bien cómo hacemos las cosas, ¿sí? Y entender que el deportista es una persona natural como tú y como yo. Aquí dice, peligros de la desinformación en población joven, riesgos para la salud física y lesiones tempranas, trastornos de la conducta alimenticia y disformia corporal, el peligro silencioso del dopaje a temprana edad, ciberacoso masivo y deterioro de la salud mental. Entonces aquí hablamos, los riesgos de la salud física a temprana edad.
La adopción de rutinas de alta intensidad explicadas sin ninguna progresión adecuada ni bases biomecánicas correctas incrementan exponencialmente las tasas de lesiones, músculos, esqueléticos crónicas de poblaciones que aún se encuentran en edad de crecimiento y maduración ósea. Los trastornos, la exposición constante a cuerpos editados digitalmente y filtrados, combinados con desinformación, dietas de milagro o restricciones calóricas extremas, alterando gravemente la percepción de una corporalidad saludable. Esto empuja a los adolescentes hacia condiciones como la biogerencia u otras. El peligro, al desdibujarse deliberadamente la línea entre un suplemento nutricional natural y un fármaco de prescripción clínica, los jóvenes quedan expuestos a consumir sustancias peligrosas sin ningún tipo de supervisión clínica. Los jóvenes quedan expuestos al desconocimiento de efectos secundarios, a menudo irreversibles en su sistema hormonal, cardiovascular y hepático. Y el ciberacoso, los jóvenes no solo son consumidores pasivos, sino también replicadores activos de información. Las campañas masivas de linchamiento digital basadas en rumores falsos y deportistas de su misma edad o figura de élite normalizan el acoso digital, minando valores esenciales como el respeto y el juego limpio. Bueno, aquí hablamos, estos 4 puntos son bien vitales, bien importantes. La salud es un tema importante y si no se trata de algún especialista que sepa sobre él, pues vamos a sufrir bastante críticas y esas críticas se van a ver perjudicadas hasta con nuestros riesgos de vida. Los temas alimenticios también se tratan con nutricionistas y si no un nutricionista, cuando usted va a una entidad o usted entra a trabajar de deportista de alto rendimiento, en esa federación, en la secretaría tiene que haber un nutricionista adicional de un deportólogo que va a llevar las dietas correspondientes de los deportistas, ¿sí? El dopaje no lo podemos utilizar como una medida de competencia. El dopaje es una falta de la integridad del trabajo que hacen los deportistas a diario para esforzarse y poder conseguir sus objetivos. Y el ciberacoso masivo, pues no podemos estar tildando a nadie. Pues yo me incluyo ahí, a veces nos ponemos en temas como que nos pasamos al momento de identificar y no respetar el trabajo de los demás, tildándolos de diferentes formas que pues al final no lo hacemos y no sabemos lo que siente la otra persona y eso pues hay que acabarlo. Bueno, aquí hablamos un poquito sobre estos temas que son bastante nutriciosos, pero hay que tenerlos en cuenta. Pero siempre hay que leer y hay que estar preparado para estos puntos. Gracias. Ahora hablaremos un poco sobre el impacto social de la desinformación en el deporte. Un análisis sobre cómo las noticias falsas y la manipulación mediática fracturan la cohesión, la salud pública y la confianza institucional. El deporte, lejos de ser solo entrenamiento, actúa como un reflejo y un motor de la sociedad. Por eso cuando la desinformación se filtra en este ecosistema, su impacto va mucho más allá de un simple rumor sobre un fichaje de fútbol, altera el comportamiento colectivo, afecta la salud mental y física de las personas y fractura la cohesión social. El impacto social de este fenómeno se puede analizar en 4 grandes áreas fundamentales y son la polarización y radicalización de las aficiones, creación de narrativas de odio y ciberacoso y linchamiento digital. El deporte tiene como una capacidad única unir las personas, pero los fake news y la desinformación deliberada explotan las identidades colectivas para generar todo lo contrario. La creación de narrativas de odio, rumores falsos sobre insultos, gestos despectivos, decisiones arbitrarias deliberadas, manipuladas se difunden en redes sociales para encender las pasiones más bajas de los aficionados. Esto no lo podemos estar haciendo. Cada quien tiene su punto de vista, cada quien respeta a su equipo, cada quien tiene la idea de su equipo. Crear estas narrativas para perjudicar a otra persona, para perjudicar a un jugador, pues lo hace una persona que no lo ve como una pasión, sino, o sea, se siente como que con el poder social o por el poder psicológico de estar insultando o hiriendo a otra persona porque no piensa como él o no es de su equipo. Hay que eliminarlo. El ciberacoso y el linchamiento digital. Deportistas, árbitros, directivos son blancos de campañas masivas de odio basadas en datos falsos sacados en contexto, dañando su salud mental, normalizando el hostigamiento digital de las comunidades jóvenes. Vean, esto de meterse con el árbitro, esto de estar buscando noticias falsas, esto de estar titubeando y tildando, lo que daña es la integridad de una persona. Acá
los que nos gusta esto, por favor entendamos de que sí, nos salimos de casilla y tenemos que afrontar nuestros problemas como son, pero no podemos estar buscando nuestras faltas en otras personas. Entonces, esta parte hay que acabarla, este ciberacoso hay que dejarlo en cero. Otro, salud pública y desinformación. No todo el deporte ocurre en los grandes estadios. El deporte amateur y el mundo del bienestar físico mueve a millones de personas en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, y desinformación sobre la actividad física tiene un costo social directo. Mitos lesivos, tendencias peligrosas. La promoción de rutinas extremas o entrenamientos de alta intensidad explicados sin base científica incrementa la tasa de lesiones musculoesqueléticas en la población, claro. Te vas a un trabajo donde una persona no les dio las directrices correspondientes y no se basó en un estudio científico, sino porque él lo quiere hacer. Estos errores no pueden estar haciéndose a nivel deportivo. Las personas se tienen que capacitar y quemar pestañas para poder obtener sus logros. Esto no es de un día para otro que usted va a conseguir las cosas, y se consigue con el trabajo y con experiencias de deportistas, experiencias propias. Trastornos de la imagen corporal. La distorsión sobre lo que es un cuerpo saludable y la desinformación en torno al culturismo y suplementos alimenticios empujan los sectores vulnerables, especialmente adolescentes, hacia trastornos de la conducta alimenticia o el consumo peligroso de sustancias dopantes y esteroides. Esto hay que acabarlo. ¿Cómo lo acabamos? Con estudios, con trabajo y con dar una buena pedagogía sobre los padres de familia que entienden y que creen que todo lo que está en las redes es lo que es importante y no se basan en estudios. Por eso, por lo general nosotros, si queremos ser personas, pues, entrenadores de alto rendimiento o nos direccionados por esa rama, queremos hacer las cosas y hay que investigarlas y tener una pedagogía desde el inicio hasta el final y llevar un control o una ficha para poder identificar y sostener de que se está haciendo un trabajo. No porque lo hizo otra persona en redes sociales o porque el de la vecina lo hace. No. Esto es con trabajo y científicamente hablando. ¿Listo? Hablamos ahora del principio de participación activa y conciencia crítica. Inspirado en gran medida por la pedagogía de Paulo Freire, este principio establece que el alfabetizarse es un acto de empoderamiento, lectura del mundo y expresión de la propia voz. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Lectura del mundo no es el caso de leer la palabra, sino leer el mundo, es decir, entender la dinámica del poder de los derechos y las realidades sociales que nos rodean. Entender el mundo, un poquito complicado, pero si somos personas razonables y pensables, las críticas constructivas, las críticas de otros, si tienen un punto de vista con argumentos objetivos, se pueden contrarrestar, pero si entra en un contexto de discusión porque sí, no, hay que echarle a un lado. Expresión de la propia voz. La alfabetización debe dar a las personas las herramientas necesarias para producir su discurso, participación en la democracia y transformación de su realidad. El principio de la equidad y la inclusión. El acceso de la alfabetización es un derecho humano fundamental que debe garantizarse sin importar las barreras individuales. Atención a la diversidad, debe respetar las lenguas maternas, especialmente las comunidades indígenas o bilingües, adaptarse a las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje. La reducción de brechas, debe diseñar de manera que actúen como un ecualizador social, ofreciendo oportunidades prioritarias a sectores históricamente vulnerables. Bueno, hablando un poco de estos temas, uno se queda aquí como que analizando y mirando, y cuando hablamos un poco de los principios de la inclusión y todo eso, nos damos cuenta que nosotros como personas pues debemos sentir atracción por los demás o esa sensación de guiar y ayudar a las demás personas sin momento de tildarlas ni estar juzgando, porque pues nos encontramos siglo XXI, sí, pero todavía encontramos brechas donde hay personas que todavía tildan
miran a los demás por encima del hombro, o si piensan una cosa diferente están tildando, ¿sí? O su forma física. Todos esos detalles mínimos los debemos de ir eliminando y las brechas irlas cerrando. ¿Listo? Aquí una pequeña intervención. Muchas gracias. La alfabetización en el tiempo moderno, vamos a decir, los pilares fundamentales esenciales para el desarrollo de la inclusión y la conciencia crítica en el siglo XXI. Ha dejado de ser simplemente el acto de aprender a leer y escribir código lingüístico, letras y números, y hoy se entiende como un proceso continuo, social, cultural, multicultural, que permite a las personas comprender, interpretar, crear y comunicarse a un mundo hiperconectado. Los principios fundamentales que rigen la alfabetización moderna se pueden agrupar en los siguientes pilares. Principios de significación y contexto. Aprendizaje situado y funcionalidad. La alfabetización no ocurre en el vacío, debe ser útil y relevante para la vida cotidiana de quien protege. Las palabras, textos, códigos adquieren verdaderamente significado cuando se relacionan en el entorno cultural, social y económico del estudiante. Y la funcionalidad, el objetivo principal no es solo decodificar símbolos, sino capacitar al individuo para resolver problemas, llenar un formulario, entender un contrato y leer una etiqueta médica. Esto que nos están diciendo aquí es uno de los pilares importantes cuando usted tiene la capacidad de interpretar lo que está pasando, de escribir, de leer y de saber cómo, cuándo y dónde debe hablar. Escribir, leer, ¿sí? Porque es que los textos o una palabra o una frase hay que saber identificar. Entonces, en este tiempo de la edad moderna, nos hemos olvidado de lo tradicional, de sentar a los niños en la casa y empezar a identificar las letras, a identificar los colores, a identificar los números, ¿sí? A identificar los animales, las plantas. Se nos han olvidado cositas mínimas que después nos cuestan. ¿Listo? Entonces, después pasamos al siguiente paso y dice principio de continuidad y progresión. Entonces habla que la alfabetización no es un estado binario, no es alfabetizado o analfabeta de forma absurda, sino un continuo que se desarrolla a lo largo de la vida. La evolución constante se transita desde las habilidades básicas de lectoescritura hasta los niveles avanzados de comprensión crítica, análisis conceptual y expresión compleja. Adaptabilidad. A medida que la sociedad cambia y la tecnología avanzan, las personas necesitan alfabetizarse continuamente con una herramienta de lenguaje. Alfabetizarse con una herramienta de lenguaje, identificar de qué etnia es por lo menos, una herramienta de lenguaje, ¿sí? De pronto hay edad, entras en sitios, vas a lugares porque yo de pronto he ido y ves personas que no identifican letras, no identifican colores, no saben escribir su nombre como tal, pues no saben leer, entonces es bonito llegar a esos sitios y a las personas irlas guiando. Es de muy buena manera y la generación que viene atrás pues ayudarla a que no lleguen ahí, que no es malo, porque las personas de hace años, unas personas muy responsables, respetuosas, personas serias y que nos dieron una excelente crianza. Entonces pero sí hay que tenerlo en cuenta para este tema de la adaptabilidad. El principio de multimodalidad, pluralidad de alfabetización. En el siglo XXI el texto escrito es solo una de las muchas formas de representar el conocimiento. La alfabetización actual es plural. Alfabetización digital, capacidad de navegar, evaluar y crear contenido utilizando tecnologías de información. Alfabetización mediática e informal, habilidad para filtrar el bombardeo de datos, identificar sesgos y detectar noticias falsas o desinformación. Y alfabetización visual y sonora, comprensión de imágenes, vídeos, infografías y formatos de audio como elemento clave la comunicación moderna. Bueno, los temas de la alfabetización son de gran importancia. Nosotros siempre debemos de enriquecer nuestro conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues interpretando, leyendo, buscando, investigando, archivando, ¿sí? Y también siendo creativos para fortalecernos. ¿Listo? Espero que les haya gustado esta pequeña información. Que tengan un buen resto de tarde.